buenos días, compañeras y compañeros. Me presento, soy Alessandra Magnolia Castro Ruiz y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema que está relacionado con mi carrera. Este tema es acerca de una industria que ha revolucionado todo el mundo, la cual es el K-pop. Antes de empezar, me gustaría saber si el tono de voz que estoy usando es el adecuado. ¿Logran escucharme? Sí. Perfecto. Cuando nosotros pensamos en K-pop, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Álbumes, coreografías, videos y así. Correcto, pero hay algo más. ¿Qué se imaginan? Algo que esté relacionado directamente con el derecho. Los contratos. Exacto, los contratos. Justamente el derecho es lo que ve. Se centra mucho en lo que serían los derechos laborales, la resolución de conflictos y la regularización de contratos que no afectan directamente, pero sí influyen mucho en la vida de los artistas. Y este tema es muy importante porque nos va a ayudar a visualizar mejor lo que pasa dentro de las empresas en los aspectos jurídicos. Ahora bien, este va a ser lo que vamos a ir abarcando alrededor del tema, que serían los contratos esclavos, al igual que estaremos hablando acerca de lo que sería la intervención del Estado con las empresas, las propiedades intelectuales y el ciberacoso que enfrentan los artistas día con día. La razón por la que elegí este tema es porque justamente demuestra que el derecho no solamente aplica en tribunales o en empresas tradicionales o en aspectos familiares, económicos, etc., sino que también presenta a industrias creativas como la música. Y a través de los contratos, las leyes de propiedad intelectual y la protección de derechos humanos, el derecho lo que hace es buscar garantizar condiciones más justas para quienes trabajan dentro del entretenimiento coreano. A continuación pasaremos al primer punto, que serían los contratos esclavos. Durante los primeros años de la expansión del K-pop, algunas empresas de entretenimiento utilizaban contratos extremadamente largos con sus artistas. En algunos casos, estos acuerdos podían durar durante 10 a 13 años, sin contar los años previos de entrenamiento que muchos jóvenes pasaban dentro de las agencias antes de debutar oficialmente. Ahora bien, esta situación solo generó fuertes críticas tanto dentro como fuera del país, ya que las personas que se encontraban en estos entrenamientos estaban sujetas a importantes restricciones durante una gran parte de su juventud y las agencias controlaban aspectos fundamentales de sus vidas, incluyendo horarios, alimentación, apariencias físicas, actividades públicas e incluso ciertas decisiones personales a través de periodos de entrenamiento que eran extremadamente exigentes y podían extenderse durante varios años sin garantía alguna de debutar. Es decir, no era 100% seguro. Podían estar 10 años encerrados y no debutar en un grupo. Un ejemplo conocido es el de Park Ji-hyo, líder del grupo de Twice. Ella ingresó a la agencia de JYP Entertainment cuando tenía apenas 8 años y permaneció como aprendiz durante 10 años antes de debutar en 2015. Durante ese tiempo dedicó gran parte de su infancia y adolescencia a entrenamientos intensivos de canto, baile y preparación escénica. Su caso suele mencionarse como uno de los periodos de entrenamientos más largos entre artistas exitosos dentro del K-pop. Otro caso que destaca bastante es el de Bangchan, líder del grupo de Stray Kids. Bangchan ingresó a JYP Entertainment en el año 2010. Entrenó durante aproximadamente 7 años antes de debutar oficialmente en 2018. Durante ese periodo observó cómo numerosos compañeros debutaban o abandonaban la industria mientras él continuaba sometido a evaluaciones constantes y a una fuerte presión para alcanzar los estándares exigidos por la misma empresa. Ahora bien, estos ejemplos nos permiten comprender que además de los contratos extensos, el sistema de formación de artistas podía representar una etapa particularmente demandante. Muchos aprendices invertían años de esfuerzo físico y emocional sin la certeza de lograr una carrera profesional. La competencia era intensa y las jornadas de práctica podían extenderse durante gran parte del día, afectando aspectos como el tiempo libre, la vida familiar y el desarrollo personal de cada persona. Con el paso del tiempo, varios grupos e integrantes comenzaron a presentar demandas contra sus agencias. Uno de los casos más influyentes fue el conflicto legal protagonizado por integrantes de TVXQ contra su empresa, situación que distribuyó a exponer públicamente las condiciones con
contractuales existentes de la industria. Estas acciones legales ayudaron a visibilizar el problema y generaron un amplio debate sobre los límites que deben existir en las relaciones laborales dentro del entretenimiento. Como consecuencia de estas controversias, las autoridades surcoreanas y diversos organismos reguladores impulsaron reformas destinadas a proteger y mejorar a los artistas. Entre medidas adoptadas se incluyeron limitaciones a duración de los contratos, una mayor supervisión de las cláusulas contractuales y mecanismos para poder evitar abusos derivados de relaciones desequilibradas entre empresas y artistas. Desde una perspectiva jurídica, este tema resulta especialmente importante y relevante porque demuestra que la libertad contractual no es absoluta. Aunque las partes pueden celebrar acuerdos de manera voluntaria, el derecho siempre tiene que establecer límites para poder impedir que una de ellas acumule un poder excesivo sobre la otra. La dignidad humana, la libertad personal y los derechos fundamentales constituyen principios que deben respetarse en cualquier relación laboral o profesional. Por ello, el caso de los contratos en la industria del K-pop se ha convertido en un ejemplo frecuentemente analizado en debates sobre el derecho laboral, derechos humanos. Muestra cómo la búsqueda del éxito comercial no puede justificarse en condiciones que restringen de manera desproporcionada la libertad de las personas. Y en última instancia, el derecho existe precisamente para poder garantizar que el derecho económico y empresarial se realice dentro de un marco respeto hacia la dignidad y los derechos de cada individuo. Es por eso que el tema que acabo de comentar está relacionado con el siguiente punto, que sería la intervención del Estado. Es por eso que el gobierno de Corea del Sur intervino en las empresas surcoreanas para poder implementar los contratos estándar. Estos contratos básicamente trataban en que en vez de que los entrenamientos duraran de 10 a 13 años, duraran solamente 7 años con exclusividad. Ahora bien, esto se implementó más que nada para poder proteger a los artistas y para poder evitar situaciones de abuso. Otro aspecto muy relevante de la intervención del Estado hacia las empresas es la protección a menores de edad. Actualmente hay muchos artistas que son menores de 18 años. Muchos de ellos están entre los 16 y 17 años. Un claro ejemplo es Kenneth de Santos Bravos. Y aunque Santos Bravos no sea un grupo surcoreano, viene por parte de una empresa de Corea del Sur, que en este caso es HYBE. Y de la misma empresa, hace 3 años aproximadamente, en 2023, debutó un grupo llamado New Jeans, que 3 de sus integrantes eran menores de edad. Y básicamente ese contrato se hizo para que ellos pudieran seguir con su educación y no había una intervención en su educación con lo que sería su vida artística. Y también para que ellos pudieran trabajar en condiciones laborales adecuadas. A continuación pasaremos a lo que serían las propiedades intelectuales. Es un tema muy importante porque dentro de la industria del K-pop y el entretenimiento en general, cuando un grupo decide salirse de su propia empresa, muchas veces surge una pregunta muy importante, como ¿quién tiene derecho a utilizar el nombre del grupo? Y aunque los fans suelen relacionar el nombre con las personas que forman ese grupo, legalmente la situación puede ser mucho más compleja de lo que pensamos. En nuestro caso, la empresa registra el nombre como una marca, por lo que los artistas no siempre pueden seguir utilizándolo después de terminar su contrato. Esto ha provocado diversos conflictos entre grupos y agencias, ya que cambiar el nombre puede afectar la identidad que han construido durante meses, años, etc. y la relación que mantienen con sus seguidores. Un ejemplo reciente es el caso de 50-50 en 2023. Varios integrantes presentaron acciones legales contra su agencia buscando suspender sus contratos. El conflicto atrajo una enorme atención internacional porque ocurrió poco después del éxito mundial con la canción de Cupid. Durante la disputa surgieron preguntas sobre quién tenía el control sobre la marca del grupo y su música y las actividades futuras. Finalmente, algunas integrantes abandonaron la empresa, mientras que la agencia conservó los derechos con el nombre 50-50, pero se reorganizó el grupo con una nueva formación, y este caso mostró cómo la propiedad intelectual puede convertirse en un elemento clave
cuando existen desacuerdos entre artistas y las empresas. Y aquí es donde entra justo la propiedad intelectual. Esta rama del derecho es aquella que protege elementos como los nombres artísticos, los logotipos, los diseños, los eslogans y otros aspectos que forman parte de la imagen pública de un grupo. Ahora bien, gracias a estas normas se pueden determinar quién tiene derecho a usar estos elementos y evitar que otras personas lo copien o utilicen sin autorización alguna. Otro aspecto importante son los derechos de autor. Cada canción implica el trabajo de muchas personas, inclusive de los mismos artistas. Pueden ser compositores, productores, letristas, arreglistas e incluso algunos integrantes que participan, como había comentado anteriormente. Los derechos de autor permiten que personas puedan recibir reconocimiento y una compensación económica por su trabajo cada vez que una canción es reproducida, vendida o utilizada en distintos medios digitales. En la actualidad, las plataformas digitales han hecho que este tema sea todavía más relevante y millones de personas escuchan música a través de servicios de streaming como Spotify, YouTube, Apple Music, etc. Ven videos musicales en internet y comparten contenidos relacionados con sus artistas favoritos. Por ejemplo, es importante que existan reglas claras sobre cómo se van a distribuir las ganancias generadas por estas reproducciones para que quienes participaron en la creación de las obras puedan beneficiarse de ellas. Sin embargo, los desafíos legales dentro de la industria del K-pop no se limitan únicamente a los contratos y a la propiedad intelectual. Otro problema que está cada vez siendo más frecuente es el ciberacoso. Las redes sociales han permitido que los artistas y fans tengan una relación mucho más cercanas a través de Instagram, de Weverse, etc. Y a través de transmisiones en vivo, publicaciones y mensajes, las personas seguidoras de estos grupos pueden sentirse más conectadas con sus artistas favoritos. No obstante, esta cercanía más que nada también tiene consecuencias negativas como positivas. Dentro de las negativas es que en internet circulan constantemente los rumores, comentarios ofensivos, información falsa y campañas de odio dirigida hacia los artistas. Y en algunos casos estas situaciones pueden afectar seriamente el bienestar emocional y física de los idols. La presión que reciben muchas figuras públicas es enorme, especialmente cuando millones de personas observan y comentan cada una de sus acciones. Por esta razón, muchas agencias de entretenimiento han comenzado a tomar medidas más firmes contra quienes difunden este tipo de contenido difamatorio o realizan ataques graves en línea. Algunas empresas lo que hacen es recopilar las pruebas de publicación ofensivas y presentan denuncias como consideran que se ha dañado la reputación del artista y sobre todo su seguridad, claro. Y además existe otro reto importante, el carácter internacional del K-pop, porque hoy en día los grupos tienen seguidores prácticamente de todos los continentes, en todo el mundo, por lo que los problemas legales pueden involucrar a personas de distintos países. Un comentario publicado en una red social puede originarse en un lugar del mundo y afectar a un artista que se encuentra en otro país, completamente diferente. Esto hace que la aplicación de las leyes sea mucho más complicada y que en ocasiones deban intervenir diferentes sistemas jurídicos. En conclusión, la propiedad intelectual y la protección frente a los ciberacoso son temas fundamentales dentro de la industria del K-pop, porque casos como el de 50-50 que había comentado anteriormente demuestran que detrás del éxito musical existen cuestiones legales muy complejas relacionadas con los contratos, las marcas registradas y derechos sobre la identidad artística. Estos aspectos demuestran que el derecho no solo interviene en los acuerdos laborales, sino también la protección de la creatividad, la reputación y los derechos de las personas que forman parte de la industria del entretenimiento coreano. Ahora, para dar una conclusión más general, el K-pop no solamente es música, baile, entretenimiento, premiaciones, etc. Detrás de cada grupo siempre existe una industria muy grande en la que intervienen contratos, leyes y derechos que afectan directamente a la vida de los artistas, como ya había comentado anteriormente. Es por eso que el derecho tiene un papel muy importante para garantizar que las empresas y los artistas tengan una relación más justa. A lo largo de los años, varios casos
han demostrado la necesidad de proteger mejor a los artistas frente a contratos excesivos, condiciones de trabajo difíciles o conflictos con sus agencias. También hemos visto cómo temas como las marcas registradas y los derechos de autor son fundamentales para poder proteger la identidad de los grupos y reconocer el trabajo de quienes crean la música. Y además, el crecimiento de las redes sociales ha traído muchos problemas, como el ciberacoso y la difusión de rumores, lo que hace necesaria una mayor protección para los artistas dentro y fuera de Internet. En definitiva, el estudio del K-pop nos permite entender que el derecho está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana y gracias a las leyes se busca proteger los derechos y la creatividad y el bienestar de las personas que se encuentran trabajando dentro de este entretenimiento, asegurando que el éxito en la industria se desarrolla de una manera más justa y respetuosa para todos. Ahora bien, voy a pasar al apartado de dudas y comentarios. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante. ¿Qué pasaría si un integrante quiere abandonar el grupo antes de que termine su contrato? Ok, a lo que estoy entendido por tu pregunta, ¿qué pasa si uno o varios integrantes también se pueden salir antes de que el contrato termine, correcto? Exacto. Ok, sí se puede salir siempre y cuando la empresa haya cumplido con sus obligaciones. Y en dado caso de que no, pues la empresa tiene que dar una compensación económica al artista o a los artistas que se hayan salido. Ok, gracias. Correcto. ¿Alguien tiene alguna duda más? Perfecto. Ahora pasaré al apartado para saber si ustedes entendieron correctamente el tema. Así que les haré una pregunta a cada uno de ustedes. Mía, ¿podrías responder a la siguiente pregunta? Claro. ¿Cuál es el límite máximo de años que puede durar un contrato de exclusividad en Corea del Sur para evitar abusos? 7 años. Correcto. Andrea, ¿puedes responder una? Sí. Correcto. ¿Qué área del derecho ayuda a proteger los nombres de los grupos y las ganancias que generan sus canciones? Propiedad intelectual. Correcto. Pues les agradezco muchísimo por haber respondido correctamente las preguntas. Honestamente, no hay nada más por mi parte y me gustaría, sobre todo, que podamos valorar la importancia de las leyes como una herramienta para poder promover la justicia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos en cualquier ámbito laboral. Muchísimas gracias. A usted, licenciada. Gracias.